Diferenciar la realidad de la ficción. No creer todo lo que se dice en internet, buscar información en fuentes confiables y saber que nada se consigue sin trabajo y esfuerzo previo. Posiblemente hayas escuchado estas palabras en algún lugar o por parte de otra persona. Consejos muy útiles, la verdad, y que a primera vista suenan como aquel típico sermón. Y es que estos se tratan de consejos que suelen ser inculcados a edades tempranas, ya que la mente de un niño es fácilmente influenciable y se le tiene que decir muchas veces el que está bien o mal, enseñar que sus shows favoritos no son más que ciencia ficción y no son reales, y a no caer en desinformación alarmante y mejor informarse en sitios más confiables. Pero algunas veces estas enseñanzas no ocurren o son ignoradas, y entonces uno crece y empieza a generar un criterio propio. Mayormente este proceso ocurriendo por la preadolescencia y adolescencia, donde mayormente uno pasa por un momento de rebeldía y confusión de emociones. Cualquier mínimo problema a esta edad puede ser visto como un gran problema entre los ojos de estas personas. Esto muchas veces recae en buscar un escape de la realidad, algo que los distraiga y haga olvidar sus problemas. Y aquí es donde entran las redes sociales, las cuales muchas veces se ven como un refugio donde poder estar tranquilos y olvidar los problemas. Y aquí pueden pasar varias cosas: o encuentran tranquilidad y se dan cuenta que los problemas son parte de la vida y que uno tiene que aprender a superarlos, o pueden terminar encontrando lugares donde den soluciones no favorables. ¿Tienes problemas? ¿Te sientes mal? Tranquilo. ¿Sabías que hay una realidad donde puedes ser feliz y evitar tus problemas? La mente infantil es fácilmente manipulable, pero la mente de un preadolescente y adolescente sigue estando en formación y sigue siendo manipulable. De hecho, todas las mentes son manipulables, y mucho más si se trata de una manipulación en masa, una manipulación que ocurre en comunidad, una comunidad entera dedicada a difundir información falsa que te obliga a nunca dudar de su creencia y a vender la idea de una realidad deseada, donde tú puedes controlar cada aspecto de tu vida. Shifting, creer que es posible pasar tu conciencia a otro universo, ya sea uno igual al tuyo pero con algunos cambios, un videojuego, serie, anime, película y prácticamente todo lo que se te ocurra. A esto ellos lo conocen como RD o realidad deseada, donde según estas personas uno puede vivir una segunda vida en ese lugar. Según ellos es posible que si tú cambias de realidad en tu RA o realidad actual, pueden pasar solo unos minutos u horas, mientras que en tu realidad deseada habrás vivido un mes, un año o como lo hayas especificado en tu guión. Oh, cierto. El guión, un elemento que la comunidad creó para poner todo lo que quieren que suceda en su realidad deseada, eventos, relaciones e incluso cambiar su ser, cambiar el físico. Venden la idea de que si no estás conforme como eres en realidad, no tienes que aceptarte tal cual eres, ya que solo debes de poner en tu guión que en tu realidad deseada eres diferente. Cambia todo lo que según tú es malo. Cambia todo lo que te molesta. Es tu realidad deseada. Pero, ¿de dónde sacaron estas ideas? Bueno, pues todas estas ideas tratan de sustentar su veracidad con teorías de universos alternos y física cuántica, pero realmente lo que mencionan dichas teorías está muy alejado de la creencia del shifting, ya que estas teorías solo mencionan la posibilidad de que existan otros universos, solo eso, que existan, mas no que podamos viajar a través de ellos, y mucho menos mencionan algo sobre la existencia de universos ficticios. Pero estos usuarios manipularán la información a su favor para divulgar una creencia falsa que sus palabras está verificada por la ciencia, pese a no ser el caso. ¿Y cuál es el lugar donde toda esta comunidad se une? Pues estamos hablando de grupos mayormente adolescentes, así que las redes donde se comparten estas ideas son lugares que mayormente llaman la atención a estos: TikTok, Wattpad, Amino y parecidos. Y es aquí donde nace un gran problema, y la primera lección que se supone que aprendemos desde pequeños: no creer todo lo que se ve en internet. Creo que estamos en un punto en el que deberíamos saber que sitios como lo son TikTok son el claro ejemplo de un lugar donde no deberíamos buscar información, y es que la desinformación y amarillismo son lo más común en estos sitios. Así que, ¿por qué la gente cree ciegamente en TikToks como estos? Método para llegar a tu realidad deseada. Ten en cuenta que este método también te va a funcionar para llegar por segunda vez, tercera vez y todas las veces en las que tú quieras volver a tu realidad. Así que pon mucha atención. Te lo voy a decir tranquila para que tú también estés tranquilo, tranquila y esta noche llegues ya, por fin.
Y es que desde la raíz del concepto debería sonar en nuestra mente esa señal clara de que no se trata más que de contenido desinformativo. Pero la gente cae. ¿Por qué lo hacen? Bueno, como dije hace un rato, llega un momento en el que llegamos a ver las redes sociales como un lugar para distraernos de los problemas de la vida. ¿Y qué pasa si alguien en un momento tan susceptible llega a alguien a decir que es posible escapar de esos problemas que te causan tanta inseguridad? ¿Qué pasa si llega alguien a decirte que no necesitas aprender a enfrentar los retos de la vida y que simplemente puedes evitarlos viajando a una realidad donde no tienes que enfrentar problemas? Es en esos momentos donde no cuestionas nada. Ver gente creyendo este tipo de cosas es una sensación extraña, ya sea que el sentimiento de inocencia y el sentirse identificados. Y es que todos en algún momento llegamos a creer en algo ridículo en nuestra inmadurez, pero luego cuestionamos lo que creemos y nos damos cuenta de que ciertas cosas no tienen sentido. Maduramos. Pero ¿qué pasa si una creencia que se puede formar en una inmadurez tiene como norma el nunca cuestionarla, el no dejar de creer en ella? En muchos videos sobre el shifting, estos tienen como regla el nunca dejar de creer, el no estar abierto a oír opiniones de otras personas, ya que si te detienes a cuestionar, nunca lograrás llegar a tu realidad deseada. Esto ya podría considerarse manipulación, tal vez de forma indirecta, pero sigue siendo manipulación. Y es que tenemos a toda una comunidad que te dice que no dudes, que no cuestiones y que no estés abierto a las opiniones de otros. Quizás busquemos tranquilizarnos con la idea de que tarde o temprano madurarán, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no? Algunos dirán, no veo el problema, no le están haciendo daño a nadie y no es una actividad realmente peligrosa. Eso pensaba yo, pero mientras más investigaba me iba dando cuenta que el concepto del shifting no es más que solo la punta de un iceberg, y mientras más bajaba las ideas que se compartían y se divulgan en estas comunidades, me sorprendían cada vez más. El shifting puede iniciar como algo que uno creería en su inocencia, pero ¿qué pasa cuando en estos momentos tan susceptibles se nos son presentadas ideas que realmente pueden terminar en tragedia? Pero antes de seguir bajando en este iceberg, tal vez sería bueno explicar el cómo supuestamente esta comunidad logra shiftear y llegar a sus realidades deseadas, y asimismo entender por qué digo que toda esta comunidad logra la manipulación de sus propios usuarios, haciendo que ellos crean que realmente van a mundos de fantasía. Bueno, pues los supuestos métodos son muchos, pero todos tienen algo en común, y esto es dormir al final de cada método, ya sea meditando, contando del 1 al 3, afirmando que estás yendo a tu realidad deseada, visualizando cosas de tu RD, leer tu guión una y otra vez, y tal vez ya vean por dónde va esto. El shifting puede ser explicado como un simple sueño, o incluso hasta un sueño lúcido. Estos usuarios, al estar tan apegados a la idea de viajar a otras realidades, terminan consiguiendo forzar ya sea un sueño donde pasen eso que estaban visualizando, o hasta un sueño lúcido. Y aquí es donde vemos la manipulación que esta comunidad provoca. Y es que al despertar el deseo de confirmar su creencia, los hace pensar que eso que pasaron fue algo más que solo un sueño, y las personas se autoengañan afirmando que realmente viajaron a otra realidad, pese al hecho de que simplemente hayan estado soñando. Posiblemente esta no sea la primera vez que oigas del shifting, tal vez lo hayas escuchado ya algún tiempo atrás cuando este ganó popularidad, y a primera vista pareciera que esta práctica se queda solo en personas viviendo esa etapa de inmadurez por la que todos pasamos, y por eso la gente simplemente lo ignora diciendo que va a pasar, que va a llegar un día en el que maduren y dejen esas ideas. Y antes de investigar más a fondo para elaborar este video pensaba lo mismo, hasta que descubrí ideas que ya empiezan a ser dañinas para los usuarios, ideas que si tenemos en cuenta lo mencionado anteriormente con el hecho de que estas prácticas son mayormente realizadas por personas que en un mal momento ven estas ideas como un escape de la realidad, hacen que lo que voy a mencionar a continuación sea realmente alarmante. Ya dije que el shifting puede ser visto como un escape de la realidad, una realidad donde no tienes que afrontar los problemas y una donde no tienes que luchar por conseguir logros. Claro, nosotros sabemos que estos no terminan siendo más que simples sueños que los usuarios se engañan afirmando que realmente logran ir a sus realidades deseadas. Pero ¿qué pasa si la persona realmente se llega a engañar tanto a él mismo que llega a pensar que es posible no regresar a la realidad y vivir en esa realidad deseada para siempre? Aquí entra el concepto conocido como perma-shifting, el cual dice que es posible shiftear a tu RD y no regresar. Pero ¿cómo logran esto según ellos? Bueno, pues esta comunidad ha creado el concepto de la palabra clave, el cual se trata de la palabra que tienes que decir para regresar al mundo real. Bueno, pues con esto el permashifting te lo venden como simplemente la idea de no digas tu palabra clave y listo, no vuelvas.
Y si bien este punto no sigue siendo más que una de esas creencias absurdas que podemos tener en la inmadurez, ya que al final ni uno de los dos conceptos termina siendo real, no te vas a ir a una realidad diferente para siempre. Pero aquí entra algo preocupante. ¿Qué es lo que pasa por la mente de las personas que piensan hacer estos actos? El querer escapar a una realidad ficticia y dejar todo atrás. Y es más preocupante el hecho de que en algunos lugares dicen que puedes poner en tu guión que al llegar a tu realidad deseada olvidarás tu palabra clave y todo lo relacionado al mundo real. Te están vendiendo una idea de desconectarte del mundo real para pasar a una de ficción, pero todo es una mentira y claramente no es posible shiftear ni permashiftear. Y puedes ir a cualquier video del tema y en los comentarios verás gente con comentarios tales como gente diciendo el no poder lograr shiftear y sentirse mal por esto, y luego a gente motivándolos para seguir creyendo en una mentira. Algo que se repite mucho en estos comentarios es el hecho de decir que probarán con otros métodos para shiftear, ya que como mencioné existen varios métodos con los que según se puede lograr esto, pero más al final mi teoría es que la razón de que existan tantos métodos para supuestamente lograr shiftear es por la misma necesidad de los usuarios de tener algo en que creer, el creer que hay algo que realmente los va a hacer evitar la realidad, que si no te funcionó tal método, tranquilo, hay más que puedes probar. Una vez más entra el sector de manipulación en comunidad. La comunidad entera te dice que si no logras con ciertos métodos es porque tal vez no sea tuyo y que con otros te funcionará. Terminan vendiendo esa falsa esperanza, y si alguien realmente desesperado quiere evitar la realidad y viajar a su realidad deseada, va a seguir investigando métodos y formas de hacerlo, y tal vez encuentre una última opción, una donde dejar a la comunidad creer en lo que quieran, ya que no le están haciendo daño a nadie y que tarde o temprano madurarán. Se empieza a desvanecer, porque a este punto el usuario ya le está haciendo daño a alguien, se está haciendo un daño a uno mismo, y tal vez uno permanente. Respawn, terminar con la vida para reaparecer en tu realidad deseada. Este concepto ya es preocupante, ya que literalmente están promoviendo la idea e incluso romantizando la idea del suicidio. E incluso aquí siguen agregando más mentiras para que uno como usuario siga cayendo en estas. Algunos videos mencionan el hecho de que si lo que te limita a hacer estas acciones son el lastimar a familiares o a amigos, que no te debes de preocupar, que tu cuerpo seguirá viviendo tu vida mientras que tú pasas a tu otra realidad. Esto ya es enfermizo. Estás vendiendo la idea del suicidio a personas que se encuentran en una situación vulnerable, y más encima diciéndoles que no deben de preocuparse por los demás. Estos usuarios, personas que posiblemente vieron el shifting como un escape de su realidad, pero al ser todo esto una mentira y a la vez de tener toda una comunidad detrás de ellos diciéndoles que el shifting es real y que no deben de dejar de creer, esto hace que el usuario en cuestión termine bajando y bajando más en las ideas que el shifting ofrece, a tal punto de poder llegar a encontrar el concepto de respawn como una última opción. No soy una persona que esté capacitada para tratar este tipo de temas, pero más si me encuentro la posibilidad de compartir esta información para que si tú o alguna otra persona de tu entorno practique el shifting, tengas pendiente de estas personas y sus comportamientos, ya que pueden terminar arriesgando la integridad del usuario que se encuentre con estas mismas ideas. Hay que hacerle entender a la gente que deben de aprender a vivir la realidad y a no buscar refugio en lo que es una realidad deseada, realidad que te venden con mentiras de lograr evadir tus problemas. La vida no es fácil, tiene subidas y bajadas, pero son estas las que nos hacen crecer como personas, el afrontar los retos que la vida nos presenta y salir adelante. Y sí, hay veces que los vemos tan complicados que simplemente preferiríamos ignorarlos y evadirlos, pero eso nos termina generando más conflictos. Todos tenemos sueños y metas por lograr, y muchas veces quisiéramos que existiera un camino fácil para conseguirlas, pero más no existe tal cosa. Uno tiene que luchar por alcanzar sus metas, uno tiene que enfrentar los problemas de la vida y no simplemente ignorarlos. El shifting no se trata más que una representación de cómo el ser humano busca muchas veces las cosas de una manera fácil, no tener que complicarse en hacer las cosas, y el cómo uno se puede aferrar tanto a una idea de tal forma que termine convenciéndose de vivir en una mentira constante, una mentira que es apoyada por una comunidad entera. Pero esos solo son algunos casos. Lo más curioso de investigar este tipo de casos es que por más que trato de encontrar una razón que englobe a la mayoría del fandom, es casi imposible, y es que cada uno tiene su razón para creer en el shifting, algunos incluso diciendo que no debería de verse como un escape de la realidad y más bien solo como un hobby, pero asimismo hay otros que dicen que solo lo hacen por entretenimiento y otros para cumplir deseos de forma fácil. Las razones son varias, y varias son las personas que promueven este tipo de ideas
ideas en cuanto al shifting, unas que pueden ir desde lo inocente hasta lo más peligroso, pero aún más, nosotros podemos hacer un cambio si nos lo proponemos. Ya lo dije hace un rato, si conoces a alguien que practique el shifting, trata de entender su contexto y ver por qué lo hace, y de esta forma tratar de ayudar a estas personas. Debemos de tener cuidado con ciertas comunidades en línea, ya que aunque algunas puedan ver esto como un simple hobby, y lo más posible es que tarde o temprano se den cuenta que lo que hacen no es más que una mentira, habrá otras que ya promueven directamente ideas dañinas para los usuarios. Así que si llegan a encontrar algún lugar donde se promuevan estas ideas como la de Respawn, traten de reportar este tipo de contenido para evitar que llegue a la gente que en un momento de desesperación pueda terminar tomando dichas acciones. Uno debe de entender que la vida está llena de retos y obstáculos, pero lo bueno de esto es que con cada uno de estos aprendemos más sobre la vida y vamos consiguiendo victorias con esfuerzo. No podemos escribir un guión para la vida, pero sí podemos dirigir cómo reaccionaremos a los retos que nos dará esta. Al final del día, todos soñamos con una realidad deseada, el conseguir logros, metas y demás cosas. Así que luchemos porque esas ideas salgan de la mente y las podamos ver en esta realidad. Una realidad que sí existe.